Shalom, Javerín, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al cielo porque estamos nuevamente una semana más conectados con la parashá de esta semana. Damos gracias al Santo Bendito porque nos permite hacer eso. La parashá de esta semana es una parashá muy interesante. Se llama Be'aloteja y se encuentra en el Sefer Bemidbar. Va del capítulo 8, verso 1 al 12, 16. Aquí hay varias historias, pero esta es la parasha que corresponde a esta semana del 28 de mayo del año 2021, que corresponde al 18 de Sivan del año 5781, segundo año de nuestra pandemia. Esta parasha, decía yo que tiene varios temas, pero tiene un tema que es central. Y este tema, el principio de esta parashá conecta con lo que se llama la realidad de, de la tercera tribu, ¿cierto? De los hijos de Israel. Y se refiere a la tribu de los levitas. Y nos permite a nosotros conectar, ¿cierto? Esta semana conectamos con la luz que está relacionada con los levitas y está relacionada, ¿cierto?, con esta parashá, Be'aloteja. Textualmente significa en tu subida, o cuando tú te eleves, o cuando tú subas. Y se refiere al momento en que los sacerdotes encendían la menorá y tenían que subir unas gradas. Entonces dice, Vaitaber Adonai el Moshe, Lemor, habló el Eterno a Moisés diciendo, Daber el Aarón, ve a Marta Elad, habla con Aarón y dile, ve a loteja et a Nerot, el mul penei menorá, cuando te eleves, cuando eleves las velas, las 7 velas alumbrarán hacia el frente de la menorá. Dice, y así lo hizo Aarón, elevó las lámparas al frente de la menorá como el Eterno había ordenado a Moshe. Entonces, básicamente habla en la primera alianza sobre este tema, sobre el tema de elevarse, sobre el tema ¿cierto? De izarse, de sobreponerse también hacia otros, ¿cierto? Hacia otras realidades. En realidad son otras realidades, hacia otros estados de conciencia. Y la Torá usa, ¿cierto?, estos temas, el tema de la luz y de las tinieblas, un poco para hacer este contraste. Y en forma, ¿cierto?, de una forma más simple, más sencilla, para que llegue a todos, decimos que aloteja es cuando tú enciendas. Y aquí esta es una parashá súper espiritual, muy mística, muy conectado con temas, ¿cierto?, de la mística hebrea, de la mística judía. Y, y conecta, en realidad, desde el punto de vista, ¿cierto?, de la menorá, conecta los mundos invisibles con los mundos visibles. Debemos recordar y entender, ¿cierto? Los mundos invisibles, nos dice la Torá, ¿cierto? Son mundos son mundos eternos, perfectos, y son más grandes, son superiores, son sublimes, son trascendentales. Esos son los mundos invisibles. Y los mundos visibles, todo transitorio, todo imperfecto, todo perecedero, ¿verdad? Y, y nos enseñan los rabinos a través de estas enseñanzas, ¿cierto? A través de estas lecciones, que existen estos mundos paralelos, ¿cierto? Hoy día se habla mucho de los universos paralelos en la física cuántica, pero la verdad que la Torá viene hablando hace mucho rato de mundos o de universos paralelos. Y de hecho nosotros somos personas o seres, individuos paralelos. Nosotros participamos de dos mundos,
del mundo visible y del mundo invisible, ¿cierto? Tenemos, tenemos una participación, un rol que jugar, ¿cierto? En el mundo visible, pero también somos parte de un reino invisible. Y toda nuestra vida se va a, se va a desgastar, mejor dicho, ¿cierto? Eh, en, en salir adelante en estos dos mundos. Vamos a ver cuánto tiempo dejamos para las cosas invisibles y cuánto tiempo para las cosas visibles. Cuánto de nuestra vida, de nuestros bienes, de nuestro tiempo, de nuestra energía dejamos para las cosas transitorias y cuánto para las cosas eternas. Esta para allá lo que hace, una para allá muy interesante para mí, a mí me gusta mucho esta para allá. Esta para allá lo que hace en el fondo, es conectar estos dos mundos. Conecta, ¿cierto?, nuestra realidad espiritual con una realidad que es física. Por ejemplo, cuando le dan la instrucción acá, ¿cierto?, a los Kohanim, cuando dice, ya, cuando ustedes enciendan las luces de la menorá, lo tienen que hacer de tal y tal manera. Ya, y básicamente lo que hacían, ¿cierto? Los, el Cohen, el Kohanim, era encender unas lámparas hechas, ¿cierto? Con oro y qué sé yo, todo eso lo sabemos, esa cantidad de detalles que da la escritura, pero que estaban, ¿cierto?, alumbradas, eh, no alumbradas, mejor dicho, sino que provistas de aceite, ¿cierto? Aceite de oliva, un aceite machacado, puro, qué sé yo, todo eso, pero eran cosas materiales, en realidad son elementos materiales que pertenecen, ¿cierto?, a esto que es imperfecto, transitorio y terrenal. Pero como el Mishkan, como el tabernáculo terrenal es una copia del tabernáculo celestial, entonces entendemos que a la hora que los levitas encendían la menorá, el fuego, ¿cierto?, en el tabernáculo terrenal, como nos enseñan, ¿cierto?, los rabinos más místicos, en ese momento, Uriel, el arcángel portador de la luz, era quien encendía, ¿cierto?, o quien alumbraba el tabernáculo celestial, y desde el tabernáculo celestial salía luz para alumbrar todos los mundos, ¿verdad? Del Adón al Olamim, del amo de todos los mundos, del Kadosh Baruchu, del Santo bendito sea él. Y de esa forma, ¿cierto? Así como aquí abajo se alumbraba un tabernáculo terrenal, desde arriba, desde las alturas, se, se alumbra un tabernáculo que es espiritual. Entonces, así también eh, es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros tenemos dos tabernáculos. Este tabernáculo que es el cuerpo que nosotros vemos, ¿verdad? Y por el cual nos conectamos con el mundo visible y, como yo ya acabo de decir, con todo lo que es transitorio, lo que es imperfecto, lo que es en parte, como dice Rav Shaul, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero además, ¿cierto?, tenemos un tabernáculo espiritual que está guardado en Dios. Si algún día este tabernáculo, ¿cierto?, físico, terrenal, perecedero, imperfecto, se llega a destruir o deteriorar, ¿cierto? Tenemos uno guardado en Dios, el cual es perfecto, eterno, ¿cierto? Más sublime que el que tenemos acá. Entonces, gran parte de nuestra vida nosotros tenemos que llevarnos este trabajo, ¿cierto? Así como en lo terrenal entramos en una habitación que está, ¿cierto?, a oscuras y encendemos, ¿cierto?, la lámpara, la ampolleta, la bombilla, como dicen en otros lados. Así también nosotros lo debemos hacer con nuestro tabernáculo espiritual. Es decir,
así como hacemos un esfuerzo para alumbrar, ¿cierto?, nuestra vida terrenal, nuestra vida física, así nosotros debemos hacer un esfuerzo y un trabajo constante y diario por alumbrar nuestro mundo espiritual. Este trabajo que hacían los sacerdotes, ¿cierto?, de encender, esto era diario, y, y se, y se debía cuidar de que el fuego y que la luz no se apagara, no se extinguiera. ¿Se fijan ustedes? Nos enseñan eh, nuestros, nuestros sabios de bendita memoria que cuando se destruye, ¿cierto?, el santo templo, cuando es quemado, ultrajado, destruido el Beit HaMikdash, vino la oscuridad al universo. Vino un tiempo, un periodo, ¿cierto?, en que ya la gloria o la Shekinah del Eterno no habitaba en medio de nosotros, y ahí uno hace, ¿cierto?, la siguiente reflexión. Después de eso, ¿cierto?, cuando se retira la Shekinah y cuando el templo es destruido del todo, se ven los esfuerzos, ¿cierto?, por tratar de seguir manteniendo una luz que ya no era la misma que antes, que ya no era la que había alumbrado en un principio. Y el mundo entra en una, ¿cierto?, en un claro periodo de oscuridad. Ahora, la oscuridad en la escritura, ¿cierto?, representa el reino del ego, el reino, ¿cierto?, de nuestro enemigo, del reino del Satán, el reino y el poder del Yetzer Hará. Y una de las cosas que hace, que logra, ¿cierto?, la oscuridad es la confusión. Tenemos una desconexión con nuestro medio, como yo decía delante. Eh, Uno cuando entra en una habitación, ¿cierto?, uno no sabe dónde está una cosa, dónde está la otra, no sabe la disposición de los muebles, ¿verdad? Pero por ahí uno podría más o menos memorizar dónde está cada uno de los muebles. Si uno vive, ¿cierto?, constantemente entra y sale de una habitación, uno más o menos sabe dónde están los muebles. Pero aún así necesita, ¿cierto?, de, de una luz para saber dónde están todas las cosas, cuál es la disposición de todas las cosas. Cuando viene oscuridad espiritual, viene confusión. Hay una desconexión con aquellas cosas, ¿cierto?, que aquellas cosas que son necesarias para mí para conectarme. Así como lo hago con el mundo físico, así también lo hago con el mundo espiritual. Por eso en la antigüedad era, y había mandamiento de ello, ¿cierto? Era tan importante mantener la luz encendida, la menorá encendida, ¿verdad? Y cuando uno entra en los detalles de la menorá y cómo era, cómo se alumbraba, de hecho aquí dice, alumbrarás para adelante. Pero, ¿qué es para adelante? Si una luz, ¿cierto? Uno enciende una vela y la vela alumbra para todos lados. Sin embargo, aquí dice hacia adelante. El mul dice, hacia adelante. Entonces, sin duda está hablando de cosas muy espirituales. Muchas de estas, ¿cierto? Estamos recién tratando de sacar enseñanzas y cosas profundas de ella. La Torá nos enseña, ¿cierto?, que el enemigo de nuestras vidas, el enemigo de nuestras almas, él vive en la oscuridad. Él es, ¿cierto?, él pertenece al reino de las tinieblas y él se mueve en un ambiente de confusión. Cuando nos ataca, cuando viene a nuestra vida, cuando se aproxima a nosotros, no es para traer luz. De hecho, él viene disfrazado de luz, pero su función es traer oscuridad y confusión, ¿verdad? Ese es su trabajo que hace muy bien, por cierto. Eh, el Eterno, ¿cierto?, le entregó a nuestro enemigo el reino de las tinieblas. Quiere decir que el Eterno le entregó esa zona, esa área, por decirlo de alguna forma, y lo delimitó. Por eso a él no le gusta salir a la luz, porque cuando él sale a la luz, ¿cierto?, queda en evidencia y, y, y entendemos cuáles eran sus propósitos
cuáles eran sus mentiras, cómo nos tenía atado, cómo nos tenía confundido, cómo nos tenía en la oscuridad, cómo no nos dejaba ver la luz de Dios. Entonces el trabajo nuestro es, eh, ¿qué hacemos? O la pregunta, mejor dicho, la pregunta que debemos plantearnos es, ¿qué hacemos para que esta luz cada día sea mayor? Cada día sea mayor. Decía yo que nuestros rabinos nos enseñan que cuando se destruyó el santo templo, el mundo entró en un periodo de oscuridad. Y cuando se reconstruye el templo, el segundo templo respecto, ¿cierto?, de la espiritualidad, y todos los rabinos coinciden en eso, no era lo mismo que el primer templo, ¿cierto? No estaba la Shekinah, no estaba incluso el arca, ¿cierto? Había una piedra que le llamaban la piedra de fundación en reemplazo al arca que estaba, ¿cierto? Que estaba desaparecida y que está desaparecida hasta hoy en día. Entonces nada vino a ser lo que era. Siempre el modelo de Dios es el modelo perfecto. Y ya sea, ¿cierto?, para nuestras vidas o en términos un poco macro para el universo, para lo que Dios quiere de la humanidad, ¿verdad? Siempre el modelo de Dios es el modelo perfecto, el modelo grande, eterno. Eh, entonces, el mundo entró en un periodo de oscuridad. Por eso, ¿cierto? Uno que entiende de las cosas espirituales, como dice Rab Shaul, ¿cierto? Pesa con tanto valor las palabras de Yohanan, ahí en el capítulo 1, cuando dice en el verso 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, y en el 8 dice, está hablando de Yohanan, el inmersor, dice, él no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz había llegado. Y el verso 9 es extraordinario, aquella luz verdadera, es decir, la luz que conectaba, ¿cierto?, la menorá con la espiritualidad en el Beit HaMikdash, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este olam, venía a este mundo. Entonces, de ahí la importancia a que nosotros trabajemos en nuestra vida, en nuestra espiritualidad y en nuestra luminosidad. En nuestra luminosidad. Hay cosas en nuestra vida que nos acarrean oscuridad, sin duda que sí. Dice primera de Yohanan, eh, capítulo 2, en el verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y ojo con ese versículo que parece sencillo pero es muy profundo. Cuando dice está todavía en tinieblas, quiere decir que las tinieblas que están en él lo confundieron. Y él cree que está en la luz. Y habla y dice que está en la luz. Pero en realidad está confundido. Está cegado. Está en realidad en tinieblas. Entonces de ahí la importancia, ¿cierto? El verso 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, claro, porque no tiene luminosidad, ¿cierto? Pierde, como yo acabo de decir, pierde la disposición de las cosas, no sabe dónde está el camino, no sabe cómo entrar en el camino, ¿se fijan? Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahí en el Besorá, al Pi Matatiao, en el Evangelio de Mateo, la recomendación, ¿cierto?, de Mashiach es de que estemos, que hagamos todo lo posible para estar siempre en luz, siempre en luz. Si dentro de nosotros habita la luz, todas las cosas las vamos a ver diferentes, todo lo vemos con otra perspectiva, ¿cierto? Generalmente el juicio se ve distorsionado justamente por este juego de luz y sombra, de luz y sombra. Hay
Por ejemplo, cuando uno observa un cuadro, una pintura de una persona famosa, qué sé yo, todo eso, sí, no es lo mismo verlo a la luz que verlo, ¿cierto?, ah, en la penumbra. Yo tenía, y tengo todavía por ahí, hay un cuadro, me parece que es de Monet, y es una escena, ¿cierto?, de una tarde de París, y sale, ¿cierto?, en el fondo, este es un cuadro bastante famoso, y al fondo aparece la Torre Eiffel. Y, y siempre lo miré, siempre me pareció muy, muy bonito. Y de hecho lo tengo todavía en mi dormitorio. Pero un día sucedió en que me levanté, no estaba oscuro, oscuro, estaba recién amaneciendo y observo el cuadro y me doy cuenta que tenía una particularidad. Y visto desde un costado, haciendo un juego entre la luz y la sombra, la Torre Eiffel se veía como sobresaliente del cuadro. Es decir, el cuadro se veía como en tercera dimensión. La Torre Eiffel se veía como en tercera dimensión. Y me impresionó tanto que me quedé mirando, incluso me levanté y con la mano toqué el cuadro. Porque a mí me parecía, ¿cierto? El efecto que tenía con esa poca cantidad de luz es que era en tercera dimensión. Entonces, y es porque este juego de luz y sombra distorsiona las cosas. Distorsiona las cosas. Cuando nosotros tenemos luz en nuestro corazón, nosotros tenemos una forma de juzgar. Cuando tenemos, cierto, penumbras en nuestra vida, juzgamos de otra forma. Y según las escrituras, debido a que tenemos, cierto, House de Shalom, que no nos ocurra, debido a que alguien pueda tener un grado de oscuridad, eh, su juicio luego está distorsionado, no está apegado a la verdad. Por eso dijo Moshiach que si en vosotros hay luz, todo vuestro cuerpo va a estar luminoso y todo lo que ustedes miren, todo lo que tú mires, es decir, esa luz incluso va a abarcar todos nuestros sentidos, incluyendo el sentido de la visión, que es un sentido muy, muy importante. La vista es muy, muy importante, nos conecta, ¿cierto?, con el mundo de los colores y de las formas, de lo que en fotografía se llama profundidad de campo. Los ojos nos proveen de todo ese mundo. Incluso, ¿cierto?, la luz y el juego con la sombra puede distorsionar este importante sentido. Yo siempre doy este ejemplo, que es cuando en verano vamos en la carretera y miramos, ¿cierto? La carretera se ve con agua y es una ilusión, es una ilusión. Y también es ¿cierto?, por la refracción de la luz. Es decir, hay un juego entre luz y sombra o reflejo de esta misma luz que distorsiona nuestra visión. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Eh, Conectarnos con esta luz. Y alguien quiere, ¿cierto?, conectarse con esta luz, tiene que conectarse con este que dijo, Ani Or Leolam, yo soy la luz del mundo. Es decir, tiene que conectarse, tiene que acercarse. Moshe Rabenu estaba tan cerca de esta luminosidad que cuando él desciende del Har Sinai, su rostro resplandecía. Así debiéramos nosotros trabajar, ¿cierto?, para combatir esta oscuridad que a veces hay en nuestras vidas. No me refiero tan solo a juicios distorsionados o juicios falsos, sino que a una comprensión incluso de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué es tan reiterativa aquella interrogante de que, Rav, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Por qué estamos a veces tan perdidos en nuestro desierto? ¿No será que nos falta, cierto, eh, a todos aquellos elementos que proveen de luz a nuestra vida? Es decir, una relación con el Mesías, una relación profunda con Dios, una relación con la Escritura. Dice, cierto, que tuvim lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Regalarle una Biblia, regalarle una Torá a nuestros hijos es regalarle luz, es regalarle luminosidad,
es regalarle vida. Dice aquí que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, que era el Santo bendito, que podamos conectar con esta luz. Y cuando entra el Ruach, que es quien ahora nos trae y es el portador de esta luz, Él hace salir toda tiniebla dentro de nosotros. Cuando, cuando se enciende una luz, ¿cierto?, en una habitación oscura, la luz no prevalece, perdón, la tiniebla no prevalece sobre la luz tiene, ¿cierto?, preeminencia sobre la oscuridad. Entonces, busquemos estos elementos que nos van a permitir entender todas las cosas. Luz, necesitamos luz. La luz de la comprensión, del entendimiento, ¿cierto? De juzgar en forma correcta, de saber qué es lo que Dios quiere para mí y para los demás, de cuál es mi función en este cuerpo, qué es lo que el cuerpo está esperando que yo haga, cuál es mi aporte a este cuerpo espiritual. Quiera el Eterno que se lleve toda oscuridad de nosotros, así lo deseo de corazón, que Él se lleve toda oscuridad, toda confusión y que traiga claridad absoluta. Que así sea. El Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.